Buenas tardes los hermanos, hermanas que me escuchan esta tarde. Estamos usando los medios técnicos de hoy día y hoy día quiero hablar yo algo muy específico sobre la Biblia, pero no hacer un análisis exegético, sino un poco historial. El origen de la Biblia. Primero, quiero decirle que la Biblia es un conjunto de libros sagrados. Esos libros sagrados contienen la palabra de Dios. Biblos, viene de ahí el nombre Biblia, en griego significa biblioteca, porque en la Biblia hay 72 libros. Hay también dividido en 2 testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y eso tiene su origen de los hechos acontecidos en su tiempo. ¿Por qué es importante conocer el origen de la Biblia? Debemos conocer el origen de la Biblia para saber leer la Biblia, saber ver qué leemos en ella, para no caer en la trampa de la interpretación, que es típico en ciertos grupos, en personas, interpretar la Biblia un poco lo que llamamos en chileno a su manera, y entonces viene la equivocación. La iglesia, cuando nació la iglesia, un tiempo se leyó mucho la Biblia, incluso personal. Después la iglesia se dio cuenta que cada persona hacía un poco de interpretación de su propia cosecha y desfiguraba lo que quería decir la palabra, y por eso recogió la Biblia. Y no se leía la Biblia, sino había devocionarios o la catequesis, por supuesto. Pero la Biblia se guardó hasta tiempo más tarde. Vaticano II de nuevo dice, bueno, la gente tiene que tener acceso a la Biblia. ¿Pero cómo? Acompañado por alguien que es un poco más experto en la Biblia. Entonces hacían grupos bíblicos y se leía la Biblia para darle la interpretación que merecía y no uno correr con su propia idea. Y por eso entonces es muy importante saber el origen de la Biblia. Debemos saber también que la Biblia no cayó hecha del cielo, menos en castellano. La Biblia no nació hecha. Dios no dictó la Biblia a un secretaria tampoco, sino que se hizo esa colección de libros que nacieron, pero con mucha anticipación de escribirla, con el sistema que toda cosa histórica tiene, ustedes saben, oral, hablado, de una persona a otra persona, de un grupo a otro grupo, en familia. Entonces la Biblia es alguien o algo que sucedió en el tiempo. Eso habla la Biblia. De alguien que se inspiró para dar una experiencia de vida, también entonces va a ir a la Biblia. Por eso los libros son inspirados. Por ejemplo, sucedió con el libro del Éxodo. El Éxodo, algún sabio, alguien tuvo una experiencia y contó los hechos que ya habían sucedido, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Un profeta también cuenta lo que sucede, dice lo que sucede en un país. San Pablo, por ejemplo, sus cartas, por nombrarlo, en Corinto, contó, hizo lo que había en Corinto. Actuó allí con esa gente, con su cultura, con su trabajo, con su familia, con todo. Entonces la Biblia va teniendo su origen de esa manera. Entonces la Biblia se sitúa en lo que sucedió. Lo sabemos entonces repetir, pero primero sucede algo, suceden las cosas y luego se comunica. Entonces, ¿cómo se comunica al principio? Oral. Bueno, ahora tenemos el WhatsApp y todo, nosotros podemos escribir inmediatamente en papel, como sea, pero antes no. Entonces se comunica de palabra y después se escribe. La mayoría de las veces la comunicación oral, lo hablado, de una persona a otra, como ya dije, de un grupo a otro grupo, entonces se hablando y luego se va a ir poniendo por escrito.
los profetas en general no hablaron, o sea, no escribieron, sino más bien hablaron. Y más tarde sus discípulos fueron contando lo que los profetas hicieron. Entonces después ya se fue escribiendo. Lo mismo también se hace con Jesucristo. Los apóstoles vivieron con Él. Y cuando Jesucristo murió y resucitó, entonces empezaron a hablar al mundo lo que vieron en Él, lo que hicieron con Él, y lo van comunicando entonces en forma de, digamos nosotros, el Evangelio, dando una buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado. Así se comienza después a escribir, vienen los evangelistas. San Marcos, después de 40 años que fue la resurrección de Jesús, empezó a recopilar sus enseñanzas, lo que él vio, aprendió, y lo va a poner por escrito, y así lo van a hacer también los demás evangelistas. Son 4 los evangelios, entonces los otros también hicieron lo mismo. Ahora, como esto fue, ya dicho, oral en su tiempo, entonces también 4 evangelios cuentan de los mismos hechos, pero en forma diferente. Por eso son aparte, sino para qué hacer 4 evangelios. No por eso va a ser malo, sino más bien hay que ver que el origen de la Biblia entonces no fue así nomás hecho esta estructura, sino más bien una vivencia. Tenemos también las cartas, hay muchas cartas en la Biblia, fuera de la San Pablo, cartas por Santiago, cartas que esas sí fueron ya inmediatamente escritas porque eran cartas ya mucho después de Jesucristo. Los libros sapienciales. Como siempre, cuando algo se cuenta en forma oral, tenemos que saber también, cada uno interpreta como escucha, lo interpreta como lo oye y lo ve. Así lo cuenta también otros pasajes y cosas que nosotros tenemos por experiencia. Nosotros cuando trabajamos, yo trabajé mucho tiempo con Scout, a veces hacíamos el teléfono malogrado. A los chicos los sentábamos así alrededor, unos a otros, y le damos un mensaje al primero. Y ese mensaje llega hasta el segundo, tercer momento, después al final llega desfigurado. Pero ¿qué quedaba? Lo central. Lo central quedaba, lo demás eran contadas nomás. Entonces, así también en la Biblia pasó muchas cosas que se dejaron fuera, porque no eran realmente como se contó, entonces fueron purificando. Ahora hay un poco más aumento de esta cosa, que por eso están los libros canónicos en la Sagrada Escritura. Se canonizaron y se dijeron esto sí, esto otro parece que no, y ahí nacen entonces los apócrifos, que los apócrifos son escritos también por inspirados, pero a veces le ponían mucho a su cosecha, entonces dijeron, no, dejémoslo un poquito al lado, pongámoslo más serio. No por eso los otros no valen, sí valen también, pero son mucho más con interrogante. Y por eso también en las contadas, sí, en la Biblia hay 2 escritos diferentes sobre la creación, en el Génesis, al principio. En el capítulo 1, verso 1 al 24, aparece una forma de contar la creación, y del Génesis 2, 4 al 20, también la forma. Ahora, el hecho es que la creación fue. Ahora, ¿cómo deberían un poco cómo fue? ¿No? Y ahí están los relatos entonces que se cuentan y luego se van a escribir. Ya dije ya la tradición oral, más tarde se pone esto todo por escrito. Se junta el material y lo contado, entonces se pone por escrito, y aún no todo. Se selecciona mucho de lo contado, también yo lo decía, y por eso no sale todo lo que es Moisés. Tampoco se sabe todo lo que es Jesucristo. Se cuenta lo principal, el mensaje, la forma, pero que en sí abarca muchas cosas, contenidos creíbles que pasaron. En la Biblia, entonces, para ser entendida, siempre se va a escribir en algún idioma.
La Biblia partió siendo escrita en hebreo y griego, aunque estaba también en arameo, por eso no era como un dialecto. Entonces, hebreo y griego. Y después entonces ese escrito hay que traducirlo. Tampoco me voy a meter a ahondar porque eso ya es más difícil, además se alarga mucho la conversa. Entonces esos escritos después se van traduciendo a los idiomas diferentes que hay en el mundo. Así también llegó al castellano. Bueno, el hebreo también después entró en latín, y del latín ya fue más simplificado al castellano y a los diferentes idiomas. Hay que tener en cuenta entonces también en esto el factor importante, los condicionamientos culturales. Pues los escritos se hacen de algún conocimiento cultural. Y por eso hay que tener muy en cuenta qué había en ese tiempo, qué quisieron decir con esto. Y la Biblia es difícil estudiarla cuando se mete a fondo. En los estudios nosotros lo llamamos exégesis. Hacer el exégesis, ir minuciosamente buscando al fondo qué quiso decir, en qué tiempo lo dijo, por qué lo dijo, quién lo dijo. Bueno, ahí también es una tremenda cosa que estudiar, pero nosotros no vamos a hacer eso, es para pintar un poquito nomás cómo la Biblia se escribió y cómo no es tan así nomás llegar y leerla, ¿no? Hay que saber bastantes cosas. Eso no quita que no la leamos. Ellos, cuando hablo de ellos, los que estamos hablando, escribieron, pensaban y escribían como las características de su propio tiempo. El tiempo también tiene que ser mucho en las escrituras. En su cultura, su educación, su manera de entender al mundo, cómo entender al hombre y cómo entender a Dios en ese momento, en ese tiempo. Por eso en la Biblia entonces encontramos mucha ignorancia a veces, muchos errores científicos. Además la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de vida, hay que vivirla. La Biblia fue escrita entonces en los idiomas que ya dije, y finalmente entonces, un día, todo esto es escrito, un día, varios años, siglos, van a juntar estos escritos. Los judíos juntaron sus libros y nace el Antiguo Testamento. Los cristianos también más tarde hacen lo mismo, juntan los escritos y ahí nace el Nuevo Testamento, en lo que nosotros más entendemos, más entramos porque es más de nuestro tiempo, ¿no? 2000 y tantos años atrás nomás, con Jesucristo nace el Nuevo Testamento. Y ahí vemos cuántas cosas escritas hay y cuántos idiomas hoy día. Y nosotros entonces tenemos que ahondar esas cositas para no caer y hacer las cosas de yo pienso que, ¿no? Y qué pensaron los que escribieron y qué me dice a mí ahora. Por eso también, y termino con esto, tenemos en la iglesia ahora la forma de la liturgia cotidiana. Hay un librito incluso que ayuda mucho a eso. ¿Qué hace? Primero se lee una lectura, especialmente leemos el Evangelio, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, lo que tengamos, se lee un trozo bíblico. ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes lo habrán hecho, porque los que me escuchan mucho saben más Biblia que yo a lo mejor, pero a lo mejor lo han hecho también, por supuesto. Entonces uno ve la pregunta, uno lee el texto y dice, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Como yo escuché, ¿qué dice? Y él teniendo una respuesta, ¿qué dice? Dice, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí? Entonces yo ya lo apropio y lo coloco como buen cristiano en mí mismo. Sabiendo qué me dice a mí, la tercera pregunta y acto es, ¿cómo se lo digo a otro? ¿Cómo se lo entrego a otro? Y esa es nuestra tarea hoy, nosotros también. Sabiendo que la palabra de Dios está escrita, lo leo, a ver, pensemos, ¿qué quiso decir qué escribió? Pero ahora a mí, y luego hacerlo vida, es decir, ¿cómo se lo hago? Lo entrego a los demás. Eso hacía grandes rasgos, que crear una inquietud, hermano, porque estas cosas, sí estoy diciendo una pincelada muy grande, muy superficial, pero son cosas profundas que podemos nosotros seguir estudiando, seguir ahondando, preguntar,
Y eso es lo que la iglesia hoy también quiere. El Papa está empeñado a que nosotros seamos más prácticos, seamos más vivencial. Eso le diría entonces, que lo pasen bien.